Hola, ¿cómo estás? Es un gusto nuevamente compartir contigo el día de hoy. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder abrirnos las puertas de tu casa y de poder compartir a través de este medio virtual. Dios te bendiga. Antes que todo, te quiero dar gracias por los saludos que me brindaste. Gracias por celebrar el Día del Padre juntamente con nosotros. Dios te bendiga. Estamos muy contentos y muy felices de poder escuchar tus saludos. ¿Qué te parece si el día de hoy vamos a empezar de una manera correcta o la mejor manera consideramos que es poder orar? Cierra tus ojos y vamos a poder orar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos a través de este medio virtual. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia nos acompañe y que la palabra que escuchemos hoy sea de bendición y que pueda dar fruto al 100%. Bendecimos a cada persona que nos escuche donde quiera que esté, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy y hoy tenemos preparado algo muy especial y vamos a iniciar con lo siguiente. Yo te pregunto el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo escuchamos. Yo te pregunto a ti cómo escuchamos. Muy bien, escuchamos a través del oído, el sentido del oído. Muy bien. Y recuerda que no es lo mismo escuchar que oír. Cuando tú escuchas es cuando prestas atención a lo que se está diciendo. Cuando tú solo oyes es cuando solo sientes el sonido y pasa y se te olvidó. Y hoy vamos a hablar sobre cómo escuchamos. Cómo escuchamos, cómo está nuestro sentido del oído. Y para eso vamos a hacer un ejemplo. Solo permíteme, vamos a empezar. Ok, vamos a iniciar entonces con lo siguiente. Yo te pregunto el día de hoy, ¿tú sabes cómo empieza a hablar un bebé? Ujú. Un bebé, aquí está, te traje a Ashley, son bromas. Un bebé, te la presento, mira, este es mi bebé. El bebé empieza a hablar a través de lo que escucha. Vamos a ver, aquí está. La vamos a destapar las orejitas, miren, está peloncito. A través de lo que escucha. Si él escucha, él va a hablar. Si, por ejemplo, si tú le dices mamá, él te va a decir mamá. Pues si dice ba, 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 él te va a decir lo mismo. Entonces, dependiendo de cómo nosotros escuchamos, así vamos a poder hablar. Y lo mismo sucede con Dios. Yo te quiero contar que como nosotros escuchamos a Dios, así vamos a hablar. Pero si no escuchamos a Dios y escuchamos otras cosas, vamos a hablar de las otras cosas y no de lo que dice Dios. Muy bien. Y te quiero contar que la Biblia dice que lo que el reino de Dios pide para que nosotros escuchemos es fe. Debemos de aprender a escuchar, pero también debemos de escuchar con fe. Y para ello creo que me puedas acompañar en Hebreos 11, 1, 3. Puedas buscarlo ahí en tu Biblia. Y vamos a ver lo que dice Hebreos 11, 1, 3. Y dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos, ojo, por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a tener fe para escuchar. Si yo hoy te digo, Dios te va a bendecir, perdón, si yo te digo, Dios te va a bendecir, ¿será que tú lo escuchas? Número uno, posiblemente sí, pero ¿será que realmente tú lo crees con fe? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a creer con fe, porque el reino de Dios es así. Si yo te digo el día de hoy nada te va a pasar, y tú crees realmente eso, nada te va a pasar. Pero ¿qué pasa si el día de hoy tú te levantas o estás ahorita en la tarde o estás ahorita en la noche, estás pensando, hoy me va a ir mal? ¿Qué crees que te va a pasar? Te va a ir mal. ¿Por qué? Porque hablaste, escuchaste y tuviste fe para hacer lo que te pasa el día de hoy. Pero si tú vienes y dices, me va a ir hoy bien, ¿qué te va a pasar? Bien. ¿Por qué? Porque tú lo escuchaste y tuviste fe para decir que te va a ir bien.
Y te quiero contar que la fe, como dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es como esto. Tú puedes andar sin visión, es poder creer. Mira, y hoy vamos a hacer lo siguiente. Y esto es la fe. Mira, tú, en el mundo nosotros debemos ir así, creyendo por fe, no ver a través de los ojos naturales, sino a través de los ojos espirituales, y es por fe, creyendo que nos va a ir muy bien. Y eso es la fe, eso es lo que te quiero contar, que es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Solo vamos a desbloquear esto para continuar. Ahora bien, la Biblia dice que Dios nos pide o nos demanda que actuemos a través de fe. Como te decía al principio, si tú quieres que te vaya bien, habla bien y cree. Ahora, si tú crees que te va a ir mal, habla mal y te va a ir mal. Ahora, Dios nos dio a cada uno de nosotros una medida de fe. Mira, algunos tenemos una fe por aquí, otros una fe por acá y otros tenemos una fe al 100%. ¿Qué va a determinar tu fe? La comunicación que tienes con Dios. Si tú tienes una muy buena comunicación con Dios, tu fe va a empezar a crecer. Si no, tú no tienes una buena comunicación con Dios, tu fe va a descender. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó. Te quiero contar que hubo un momento en donde los discípulos quisieron liberar a un endemoniado, no sé si te recuerdas. Y empezaron a orar y empezaron a ministrarlo. ¿Y qué crees que pasó? No pudieron echar fuera al demonio. Y entonces vino el padre de familia, se fue con Jesús y le dijo, mira, tus discípulos no pudieron echar fuera al demonio que atormenta a mi hijo. Y Jesús vino y lo liberó. Y los discípulos se quedaron asombrados y maravillosos y preguntaron, y guau, ¿por qué? ¿Cómo pudiste tú? Y Jesús les dijo, por su falta de fe. Esto significa que los discípulos no tuvieron fe para poder echar fuera a ese demonio. Y la fe es como un granito de mostaza pequeñín. Si tú vienes y el grano de mostaza es tan pequeño, que él no se cree pequeño. Y si tú puedes googlearlo o buscarlo, ya el árbol de la semilla de mostaza es un gran árbol y él así se mira. ¿Por qué? Te repito nuevamente. Porque él mira por fe. Muy bien. Y hoy, como te decía, vamos a aprender a hablar por fe. ¿Por qué es necesario hablar por fe? Como te lo dije al principio, un bebé escucha y habla a través de lo que alguien más dice. Y Dios quiere que tú hables en fe para poder escucharte muy bien y para que te vaya bien. Y te quiero enseñar el proceso de la fe. Quiero que me acompañes a Mateo 9, 20, 22. Di conmigo, escuchar. Muy bien. Y dice aquí, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Imagínate, 12 años enferma. Y a veces nosotros nos sentimos incómodos o frustrados porque tenemos una gripe, tenemos una alergia que pasa 1, 2, 3 días o 15 días. En cambio ella tuvo 12 años, dice. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ella no estaba pensando en ser sana, sino salva. Pero Jesús volviéndola y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué salvó a la mujer? ¿Tocar a Jesús? No. ¿Hablar? No. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Imagínate, esta mujer estaba enferma durante 12 años, pero ella escuchaba, ojo, escuchaba y tuvo fe. Escuchó que Jesús sanaba, que Jesús liberaba, que Jesús levantaba muertos, que Jesús hacía milagros. Al escuchar eso dijo, cuando venga Jesús acá, tan solo tocarlo, voy a ser sana. Perdón, salva. Pero Jesús no solo la sanó, sino la salvó. O viceversa. Jesús no solo la salvó, sino la sanó. Y Dios quiere hacer eso con nosotros también. Hoy yo no sé si tú en casa estás enfermo, pero Dios te dice, por su llaga fuimos sanados. Yo no sé si en tu casa hoy estás pasando por alguna adversidad, pero dice la Biblia, y escucha con fe, que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos.
La palabra de Dios dice que ángeles nos cuidarán, que ninguna peste nos tocará. La palabra de Dios dice que no importa la situación, somos más que vencedores. Pero si podemos creer con fe. Imagínate esta mujer. Ella lo que hizo fue, ella escuchó, tuvo fe y escuchó, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios puede sanarme, Dios me puede liberar. ¿Y qué pasó? Eso sucedió. Dios la sanó. Quiero que me acompañes ahora a Romanos 10:17. Dice así, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oh, dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de quién? ¿De lo que dicen las noticias actualmente? No, de lo que dicen las redes sociales, no, la palabra de Dios. Yo con esto quiero que dejarte una pequeña semillita en tu corazón para cada uno de nosotros, y es de que tomémonos un tiempo de poder escuchar la palabra de Dios, porque eso va a incrementar nuestra fe y esa fe va a hacer que nosotros podamos ser victoriosos, vencedores, confiados, sabiendo de que nada nos irá a pasar. Pero dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces debo de aprender a escuchar y actuar. Y recordémonos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo que nosotros hacemos es alimentarnos de Él. La palabra de Dios nos sustenta. Así como el ser humano tiene la necesidad de comer físicamente, el espíritu también tiene la necesidad de comer. Entonces, nosotros tenemos que, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que alimentarnos. Y eso sucede cuando tú lees la palabra de Dios. Tú te alimentas espiritualmente. Y entonces vamos a continuar. Ahora tenemos que aprender a tener cuidado con lo que escuchamos. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué es lo que dicen las noticias actualmente? Casi en su mayoría las noticias no son noticias buenas. Lastimosamente en nuestro país y a nivel mundial actualmente están circulando noticias malas. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchemos. Escuchemos palabra de Dios. Tómate un tiempo para poder escuchar a Dios, a un predicador, a leer su palabra. ¿Por qué es importante eso? Porque miren lo que dice en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Ojo. Dice que tenemos que tener nuevamente con esto, cuidado con lo que escuchas, mira. Ojo, aprende a escuchar a los que debes de escuchar y aprende a no escuchar a los que no debes de escuchar. Hay que aprender a escuchar a Dios y a escuchar sus promesas. Por supuesto, es natural y es normal que las personas nos hablen o veamos noticias o veamos redes sociales y estemos viendo noticias malas. Eso es normal. Pero la diferencia es que no lo creas. Mejor escucha lo bueno y cree en Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos a Dios incrementa nuestra fe. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo que me impacta acá es lo que dice, repitamos el versículo 8:18. Mirad pues, ¿cómo así? Porque todo aquel que tiene, se le dará. O sea, quiere decir que si tú tienes fe, vas a tener más. Pero si tú no tienes fe, aún la que tienes se te va a ser quitado. Y esto muchas veces pasa con la bendición. La bendición desaparece cuando tú dudas o cuando yo dudo. Si Dios te dice, te va a ir bien, vas a estar bien. Pero si tú dices, me va a ir mal, es porque te va a ir mal. Y la bendición desaparece por cómo escuchas. Por último, quiero que me acompañes a Mateo 6:11 y dice así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia dice, si tú puedes leer en Mateo 6, todo habla sobre el Padre nuestro. Y en este versículo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, no dice, el pan de cada día, dámelo hoy, sino el pan nuestro de cada día. O sea, todos los días, los panes que nos lo dé hoy. Por eso existe la refri. ¿Te has dado cuenta por qué existe la refri? ¿Por qué existe la alacena? Porque Dios promete que darnos provisión en un solo día. Pero si tú crees eso,
es porque tienes fe. Pero si tú lo dudas, tu bendición va a desaparecer. La Biblia nos enseña que Jesús nos dice que debemos de pedir, que Él es un Padre, que Él nos escucha, pero debemos de pedir con fe. Pero Jesús dijo también, como tú has dicho que se haga, como tú has dicho. Ahora te pregunto, ¿qué has dicho tú? ¿Cómo has hablado? Y cómo has hablado es cómo has escuchado. Y hoy vamos a tomarnos un tiempo para poder limpiar nuestros oídos. Yo te traje esto para poder limpiar nuestros oídos espiritualmente. Podemos limpiar nuestros oídos para poder escuchar a Dios. Pero también te traje esto, mi pequeño cepillito, mira, para limpiar nuestra boca de la manera de cómo hablamos el día de hoy. Hoy quiero que puedas pensar cómo escuchas y cómo hablas. Y si no estamos escuchando bien y no estamos hablando bien, seguramente hoy es necesario que tú te limpies esos oídos y que tú te laves esa boca, porque Dios quiere darte una gran medida de fe y quiere que andes por fe. Él quiere que tú puedas andar por fe y no por vista. Y como dice su palabra, si tú crees como un niño, se te va a dar. Cree, no importa la situación que estás viviendo hoy. Sé que la situación es difícil. Sé que las noticias ahora son devastadoras. Pero también sé que en la palabra de Dios dice que somos más que victoriosos. Que todos los que aman a Dios nos irá bien. La palabra de Dios dice que ángeles están para servirnos. La palabra de Dios dice que si amamos su palabra, nada nos pasará. Dios te va a proveer, Dios te va a dar pan, te va a dar vida, te va a dar salud. Si Jesús murió en la cruz para hacerse maldito y fuéramos benditos, si Jesús murió en la cruz y se llevó toda enfermedad y todo dolor para que nosotros fuéramos sanos, y si Jesús murió por ti y por mí y dio su vida, ¿cómo no más va a darte todo lo que tú le pidas? Pero te falta una cosita y es fe. Hoy es un buen momento para poder analizar si estás escuchando bien. Y si no, es tiempo de poder limpiar esos oídos. Es tiempo de poder lavar esa boca y de poder aprender a hablar en fe. ¿Qué te parece si el día de hoy terminamos orando? Cierra tus ojos ahí donde quiera que estés. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias porque sabemos que podemos escuchar en fe. Y si nos falta fe, Padre bendito, yo te pido que aumentes nuestra fe a través de tu palabra. Espíritu Santo, que yo quiero ser como esa mujer que escuchó y no verte, y aún así creyó. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos bendigas y que bendigas a cada persona que se encuentra en ese lugar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús a través de tu palabra. Y desde ya te doy gracias, Espíritu Santo. Y si hay una persona enferma con alguna necesidad, hoy oramos para que hoy sea sana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos diste de estar conectado el día de hoy. Que Dios te bendiga y declaro que esta semana te va a ir muy bien. Bendiciones.